La Biblia no es un libro histórico. Ahora, yo sé muy bien que cuando estudiamos cualquier discipulado nos enseñan que existen libros históricos en la Biblia. No, existen dos clases de historia, la historiografía y la historiosofía. Son dos disciplinas derivadas de la ciencia de la historia y son diametralmente distintas, aunque tratan el mismo tema. Quiero explicarle la diferencia. La historiografía es la rama de la historia que se encarga de estudiar los sucesos tal cual fueron, de manera objetiva, sin agregar opinión propia. Y la historiosofía es la rama de la historia que se encarga de estudiar los sucesos desde la perspectiva de una persona o de un país o de una religión. Para dejarle más clara la diferencia, le voy a dar un ejemplo. El martes 11 de septiembre del año 2001, en la ciudad de Nueva York, un avión de pasajeros chocó contra una de las Torres Gemelas en Manhattan y unos minutos después un segundo avión chocó contra la siguiente torre. Se fue haciendo un recuento del número de muertos en los aviones más los que murieron en las torres, que se contó arriba de los miles de personas. Fue una gran tragedia para el pueblo de los Estados Unidos y dio pauta a la llamada guerra contra el terrorismo en Afganistán y luego a la guerra en Irak. La forma en la cual le acabo de explicar las cosas, tratando de ser lo más objetivo posible, sin decirle mi punto de vista, sería la manera en la cual se explica un evento de manera historiográfica. Pero expliquemos este mismo evento desde la manera historiosófica. El martes 11 de septiembre del año 2001 hubo una gran catástrofe en la historia de los Estados Unidos. Satanás movió el corazón de unos hombres que están en una religión falsa llamada Islam para subirse a unos aviones, tomarlos por la fuerza y acabar con la vida de más de 200 o 300 almas en cada avión, y luego chocaron con unas torres gemelas donde muchísimas más almas se fueron a la perdición eterna. Gloria a Adonai, que había un presidente con temor de Dios llamado George W. Bush, que rápidamente tomó cartas en el asunto y declaró guerra contra los terroristas, y hasta el día de hoy los soldados valientes del gobierno cristiano de los Estados Unidos están defendiendo la libertad. Le acabo de contar la misma historia. Sin embargo, debido a la historiosofía, usted conoce la historia no como sucedió, sino como alguien la vio. Hay una gran diferencia entre explicar las cosas de una manera objetiva, tal cuales sucedieron, y como tú las percibiste. Por eso le digo a usted que la Biblia no es un libro histórico. Equivocamos el concepto de historia. La historia, como nosotros la conocemos, es el estudio de los sucesos del pasado, pero tiene ramas, como le dije hace un momento atrás. Nosotros creemos que al decir la Biblia es histórica, estamos pensando que es historiográfica, pero la Biblia no es historiográfica. La Biblia es historiosófica. La Biblia no te trata de explicar de manera objetiva los sucesos del pasado. La Biblia lo que trata de hacer es explicarte los sucesos del pasado desde la perspectiva del pueblo de Israel. Y nosotros, al no entender esa diferencia, estamos de principio leyendo mal la Biblia. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice que un rey duró 30 años y Adonai estaba con él, ahí ya te está mostrando historiosofía. El autor te está diciendo lo que él cree que es el motivo de por qué ese rey duró 30 años. Porque luego te menciona, este otro solo duró 2 años porque hizo lo malo ante los ojos de Adonai. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sabes en perspectiva. Mucha de la profecía bíblica se entiende solamente en perspectiva. Y muchos de los sucesos que la Biblia nos relata no sucedieron necesariamente tal cual la Biblia los dice. Sucedieron de una forma y la Biblia los explica en la perspectiva de la persona que tú estás leyendo. La Biblia dice que los israelitas salieron de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa. Eso solo te lo dice una persona desde la perspectiva israelita. Pero si eso lo hubiera escrito un egipcio, no estaría diciendo lo mismo. Hace tiempo atrás hice una pregunta: ¿cómo fue que conociste a Yeshua? Y muchas personas me dijeron, yo andaba en pecado, pero el Eterno me tuvo paciencia todos esos años que no lo conocí, hasta el día que vine a la iglesia, y luego todos esos años en la iglesia él fue bueno conmigo hasta el día donde me hizo conocer su nombre y hoy estoy aquí. Y esos tipos de respuestas muestran historiosofía, porque usted ya no está viendo su historia de manera objetiva tal cual fue, está viéndola en la perspectiva donde está el día de hoy, viendo para atrás y pensando, me pasó esto por este motivo, pasó aquello por este motivo. Y los israelitas vivieron esa misma cosa. Por eso cuando los israelitas estaban en Babilonia, ellos reconocían, la Biblia lo dice, que estaban allá por causa de que habían hecho cosas malas.
la Biblia te muestra en perspectiva qué fue lo que sucedió. Es poner simplemente los puntos sobre las sillas y decir, esto pasó por este motivo. Debemos entender entonces que la Biblia es un libro historiosófico, no historiográfico. Por lo tanto, cuando leemos las historias de la Biblia, debemos comprender la intención del autor y qué nos quiere explicar. Porque la Biblia no tiene como propósito solamente enseñarte sucesos y ya, sino fundar en ti una identidad de un pueblo apartado de todos los demás a un Dios que es solamente de ellos. Si usted fuera musulmán, hindú, católico, de cualquier otra religión que tiene sus propios libros religiosos, estaría viendo la historia desde la perspectiva de su religión, porque es adoctrinamiento, es propaganda religiosa. Debemos entenderlo de inicio. Si no lo comprendemos, si no lo asimilamos, entonces vamos a leer en la Biblia lo que nosotros queremos que la Biblia diga y no lo que la Biblia nos está diciendo. Sé que es difícil de asimilar porque hay disonancia cognitiva. Te va a poner a pensar si todo lo que has creído de la Biblia está bien. En realidad la Biblia no está equivocada, sino que es producto de su tiempo y tú y yo debemos entender eso y así aplicarla entonces. La Biblia es un libro espiritual. Debe explicarse de forma espiritual, pero también es un libro escrito por personas que nosotros debemos comprender su entorno y quiénes eran y de dónde salieron y qué pensaban, para entonces saber cómo eso que escribieron fue su perspectiva de lo que estaban viviendo. Los escritores de la Biblia no escribieron las cosas tal cual pasaron. Escribieron las cosas tal cual ellos las sintieron. No debe ser algo que rompa nuestra fe. Por el contrario, debería ayudarnos a reafirmar mucho nuestra fe. Recuerde usted que no fue llamado a ser parte de un pueblo por la sangre. Juan capítulo 1, que nosotros somos hechos hijos del Creador, no por voluntad de varón ni por sangre, sino porque el Padre Celestial nos quiso hacer sus hijos. Así es que no debería enojarnos ni molestarnos el que los sucesos de la Biblia no hayan pasado a detalle tal cual la Biblia los describe, sino más bien entender que si yo voy a ser parte del pueblo que cree en la Biblia, entonces yo entiendo la perspectiva de mis antepasados que escribieron la Biblia, pero también no voy a ser ciego a las circunstancias, sino que vamos a tener una fe inteligente y saber que las cosas como las vemos es como nuestro Creador quiere que las veamos, como nuestra institución religiosa quiere que las veamos. Y si nosotros decidimos creer de esa forma, pues está bien. Nosotros hemos decidido ser parte de Israel. La Biblia es un libro espiritual para fundar una identidad espiritual en las personas. Entendamos que fue escrito explicando sucesos de una manera espiritual y explicando tales sucesos muchísimo tiempo después de que sucedieran. Le puedo asegurar que no es que Moisés iba escribiendo en tablas mientras cruzaba el Mar Rojo, sino que muchísimos años después de que Moisés hubiera muerto, otras personas escribieron y dijeron, Moisés hizo esto. ¿Estoy diciendo que Moisés no escribió la Torá? No necesariamente. Pudo haber escrito mucho de lo que nosotros consideramos la instrucción, pero dejó pautas para que después muchas personas con mucho entendimiento y con perspectiva pudieran comprender y saber por qué pasó una u otra cosa. Pero los sucesos de la Biblia, los que sí sucedieron, la Biblia nos los explica de manera historiosófica, es decir, a través de los ojos de una persona que cree en Yahweh. Y le digo los que sí sucedieron, no porque la Biblia diga mentiras, sino porque muchos de los eventos que la Biblia menciona hasta como históricos solamente son parábolas, no son cosas que realmente sucedieron. Y tenemos que aprender a ver cuáles cosas sí pasaron y cuáles cosas no sucedieron, y así creceremos mucho más en nuestro estudio profundo de la palabra y nos ayudará a darnos cuenta de que aunque no comprendamos todo, nuestro Creador es más grande que todo lo que podemos nosotros imaginar. No todo en la Biblia es literal. Como le digo, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro espiritual, escrito por personas que querían que usted tuviera una identidad espiritual y para ello se valieron de todo su entorno. No te estaban tratando de engañar, era la forma en la cual ellos como pueblo, originalmente los que escribieron y los que lo leyeron originalmente, era como entendían su mundo. Las historias de la Biblia no están hechas para engañarte, están hechas para ilustrarte y hacerte nutrir espiritualmente. Tienes que entender que no puedes tener una fe de niños, tienes que tener una fe inteligente. Saber que cuando lees la Biblia puedes creer en ella, puedes dejarla moldear tu carácter, puedes dejarla fundar tu vida espiritual. Yo lo hago, yo te voy a explicar muchas de las cosas que la Biblia dice y las vamos a tratar de poner en práctica, pero también tienes que entender que no todo eso es literal, y por no ser literal no significa que es falso, simplemente es lo que es. Nadie trató de engañarte. Por favor, aprende esto. Si no lo puedes concebir, por favor,
no sigas viendo este video, porque te voy a explicar lo que la Biblia dice realmente. Y tal vez vas a decir, pues no me empezaste diciendo que nada de eso era real, porque ahora me quieres explicar lo que la Biblia dice, mejor ni creo en ello. Y entonces, si tienes esa perspectiva, vas a estar equivocando absolutamente lo que desde un principio te he querido decir. El hecho de que la Biblia no sea historiográfica, sino más bien historiosófica, no le quita valor en lo absoluto. El único que le restará valor a la Biblia serás tú al no querer asimilar que el hecho de que no sea historiográfica no la hace falsa. Al contrario, funda tu vida. Pero claro, si tu fe está basada en que tiene que tener a detalle cada verdad de las cosas, pues entonces, amado hermano, se te va a reventar tu burbuja y no puedo hacer mucho por ti.